En este podcast, se analizan las perspectivas actuales sobre las tasas de interés y el mercado de bonos. Se destaca la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, en cuanto a los recortes de tasas, así como la volatilidad en el mercado de bonos y las oportunidades potenciales para los inversionistas. Perspectivas de la Reserva Federal. La Reserva Federal, Fed, es el Banco Central de los Estados Unidos y juega un papel crucial en la política monetaria y la estabilidad financiera del país. En los últimos meses, ha habido mucha atención y especulación sobre los movimientos de la Fed en cuanto a los recortes de tasas. Aquí exploraremos las perspectivas actuales de la Fed y sus consideraciones antes de tomar decisiones sobre recortes de tasas. Enfatizando la paciencia en cuanto a los recortes de tasas, uno de los aspectos clave que los funcionarios de la Fed han estado enfatizando recientemente es la importancia de la paciencia en cuanto a los recortes de tasas. A medida que la economía de los Estados Unidos ha estado mostrando señales mixtas en los últimos meses, la Fed está adoptando un enfoque cauteloso y esperando a ver más datos antes de tomar decisiones drásticas. La paciencia de la Fed se basa en su deseo de evitar reaccionar de manera exagerada a datos económicos a corto plazo y en su compromiso de tomar decisiones fundamentadas y a largo plazo para mantener la estabilidad financiera en el país. Esperando más datos sobre el IPC básico. Entre los datos que la Fed está esperando se encuentra el índice de precios al consumidor, IPC, básico. El IPC básico es una medida clave de la inflación y proporciona información sobre los cambios en los precios de bienes y servicios en la economía. La Fed está monitoreando de cerca estos datos antes de decidir cuándo y cuánto recortar las tasas. Si el IPC básico muestra que la inflación está aumentando, la Fed podría considerar recortar las tasas para estimular el gasto y evitar una desaceleración económica. Por otro lado, si el IPC básico muestra que la inflación está bajo control, la Fed podría optar por mantener las tasas o incluso aumentarlas para prevenir un sobrecalentamiento de la economía. Cambio en las expectativas de recortes de tasas. Las expectativas de recortes de tasas han experimentado cambios significativos en los últimos meses. A principios de año, la mayoría de los analistas y mercados esperaban múltiples recortes de tasas en 2019. Sin embargo, a medida que la economía de los Estados Unidos mostró cierta resistencia en medio de los desafíos económicos globales, las expectativas de recortes de tasas se han moderado. Mayo es un mes crítico para posibles recortes de tasas, ya que la Fed revisará cuidadosamente los datos económicos y evaluará la necesidad y el momento adecuado para tomar medidas. Si los datos justifican recortes de tasas, la Fed podría tomar acciones en mayo o en los próximos meses. Sin embargo, si los datos no respaldan la necesidad de recortes de tasas, es posible que la Fed decida mantenerlas sin cambios o incluso optar por aumentarlas en el futuro cercano. La Fed está adoptando un enfoque paciente y cauteloso en cuanto a los recortes de tasas. Está esperando más datos, especialmente sobre el IPC básico, antes de decidir cuándo y cuánto recortar las tasas. Las expectativas de recortes de tasas han cambiado en los últimos meses y mayo es un mes crítico para posibles recortes. Es importante tener en cuenta que las decisiones de la Fed en cuanto a las tasas de interés tienen un impacto significativo en la economía de los Estados Unidos y el resto del mundo, por lo que es fundamental seguir de cerca sus perspectivas y acciones. Volatilidad en el mercado de bonos. En los últimos tiempos, el mercado de bonos ha experimentado una notoria volatilidad. Uno de los principales factores que han contribuido a esta situación es el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Estos rendimientos han alcanzado máximos que no se veían desde el año 2024, lo cual ha generado inquietud entre los inversionistas y ha llevado a una serie de cambios en el mercado. Una de las razones detrás de esta volatilidad es la emisión de bonos del Tesoro en el extremo largo de la curva. Cuando el gobierno decide emitir bonos a largo plazo, esto implica mayor riesgo para los inversionistas, ya que hay un mayor plazo para la devolución del capital y el pago de los intereses. Por lo tanto, la emisión de bonos a largo plazo puede ser interpretada como una señal de que se espera un aumento en la inflación o en las tasas de interés en el futuro. Esta expectativa de mayores rendimientos a largo plazo ha generado incertidumbre en el mercado y ha contribuido a la volatilidad. Otro factor que ha influido en la volatilidad del mercado de bonos es la venta de bonos de grado de inversión y alto rendimiento. En muchos casos, estas ventas han superado las estimaciones iniciales, lo cual ha generado una mayor presión sobre los precios de los bonos. Cuando se vende una gran cantidad de bonos en un corto periodo de tiempo, la oferta supera a la demanda y esto puede hacer que los precios caigan. Esta situación se ha visto agravada por la preocupación de los inversionistas respecto a la sostenibilidad de la deuda y a la posibilidad de una reducción en la calificación crediticia de algunos emisores. La volatilidad en el mercado de bonos está siendo impulsada por varios factores, entre ellos, el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro,
la emisión de bonos a largo plazo y la venta de bonos de grado de inversión y alto rendimiento. Estos eventos han generado incertidumbre e inestabilidad en el mercado, lo cual ha llevado a variaciones significativas en los precios de los bonos. Los inversionistas y analistas están atentos a esta situación y realizan un seguimiento constante de los desarrollos del mercado para tomar decisiones informadas. Oportunidades y desafíos en el mercado de bonos. El mercado de bonos ofrece tanto oportunidades como desafíos para los inversores en la actualidad. En un contexto de bajos rendimientos y creciente demanda, los bancos están impulsando la emisión de bonos para aprovechar estas condiciones favorables. Sin embargo, esta tendencia también conlleva riesgos y desafíos que es importante tener en cuenta. 1. Oportunidades. Los bajos rendimientos en otros instrumentos financieros, como depósitos a plazo fijo o cuentas de ahorro, han llevado a que los inversores busquen alternativas que ofrezcan mayor rentabilidad. Los bonos, especialmente aquellos emitidos por empresas con sólida reputación y buenos fundamentos financieros, se presentan como una opción atractiva. Además, la fuerte demanda por bonos ha llevado a que los precios de mercado aumenten, generando ganancias para aquellos que han invertido en ellos. 2. Deterioro de la calidad crediticia. Sin embargo, a pesar de las oportunidades, es importante tener en cuenta que la calidad crediticia de los bonos ha experimentado un deterioro en los últimos años. Esto se debe, en parte, a la continua incertidumbre económica y a la mayor volatilidad en los mercados financieros. Aunque este deterioro es manejable en la mayoría de los casos, es fundamental realizar un análisis exhaustivo de los emisores antes de invertir en bonos. 3. Desafíos en el mercado inmobiliario comercial. Además del deterioro de la calidad crediticia, existen otros desafíos específicos que podrían afectar el mercado de bonos. Uno de ellos es la situación en el mercado inmobiliario comercial. Si no se producen los recortes de tasas de interés esperados, este sector podría enfrentar dificultades. El mercado inmobiliario es altamente sensible a los cambios en las tasas de interés, por lo que cualquier variación podría tener un impacto significativo en los emisores de bonos vinculados a este sector. 4. Desafíos para emisores de baja calidad. Adicionalmente, ciertos emisores de baja calidad podrían enfrentar desafíos si no se cumplen las expectativas de recorte de tasas de interés. Estos emisores suelen tener un mayor riesgo crediticio y dependen en gran medida de condiciones financieras favorables para poder cumplir con sus obligaciones de pago. Si las tasas de interés no se reducen de acuerdo a lo esperado, estos emisores podrían experimentar dificultades para refinanciar su deuda y enfrentar problemas en su capacidad de pago. El mercado de bonos presenta oportunidades para los inversores en un contexto de bajos rendimientos y alta demanda. Sin embargo, también conlleva desafíos, como el deterioro de la calidad crediticia y posibles dificultades en el mercado inmobiliario y para emisores de baja calidad. Es fundamental realizar un análisis exhaustivo antes de invertir en bonos y estar al tanto de las condiciones del mercado para poder tomar decisiones informadas. Perspectivas futuras y datos importantes en el mercado financiero. Estar informado sobre las perspectivas futuras y los datos importantes es fundamental para los inversionistas. En este artículo, exploraremos algunas tendencias y eventos clave que podrían tener un impacto en los bonos y las inversiones en general. Disminución de la volatilidad en el mercado de tasas. Una de las perspectivas positivas para los inversionistas en bonos es la esperada disminución de la volatilidad en el mercado de tasas. La volatilidad puede generar incertidumbre y dificultar la toma de decisiones de inversión. Si la volatilidad disminuye, los inversionistas pueden beneficiarse de un entorno más estable y predecible para sus inversiones en bonos. Oportunidades mal valoradas en el mercado de bonos de alta rentabilidad y baja calidad. Otra perspectiva interesante está relacionada con el mercado de bonos de alta rentabilidad y baja calidad. Este mercado puede presentar oportunidades de inversión mal valoradas. Algunos bonos de baja calidad pueden tener un potencial de rendimiento superior al esperado, lo que los convierte en opciones atractivas para los inversionistas dispuestos a asumir cierto nivel de riesgo. Datos importantes a tener en cuenta. La próxima semana se publicarán una serie de datos importantes que los inversionistas deberían tener en cuenta al tomar decisiones. Entre estos datos destacan, índices de precios al consumidor, IPC. Estos indicadores proporcionan información sobre la inflación y pueden influir en la política monetaria y las tasas de interés, lo cual impacta en el rendimiento de los bonos. Ventas minoristas. Este dato refleja la actividad económica y el gasto de los consumidores, lo cual puede tener un impacto en la demanda de bonos y otros activos financieros. Presentaciones de fondos de cobertura. Las presentaciones de fondos de cobertura revelan información sobre las estrategias y posiciones de inversión de estos actores importantes en el mercado, lo cual puede dar pistas sobre las tendencias y oportunidades futuras.
Perspectivas y datos clave para inversionistas en bonos. Para los inversionistas en bonos es importante tener en cuenta las siguientes perspectivas y datos clave. Se espera una disminución de la volatilidad en el mercado de tasas, lo cual puede beneficiar a los inversionistas en bonos al proporcionar un entorno más estable. El mercado de bonos de alta rentabilidad y baja calidad puede presentar oportunidades mal valoradas, ofreciendo un potencial de rendimiento superior al esperado. La próxima semana se publicarán datos importantes, como los índices de precios al consumidor, IPC, las ventas minoristas y las presentaciones de fondos de cobertura, que pueden influir en las decisiones de inversión. Estos elementos pueden ayudar a los inversionistas a tomar decisiones informadas y a aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de bonos.